dame colores para pintar las cosas, aunque ninguno igual. Una vez más, señoras y señores, estamos con todos ustedes con este espacio de radio llamado Encuentros en la Galería. Un espacio patrocinado por la Galería de Arte Xerión, en La Coruña. Galería de Arte Xerión, su galería de arte en La Coruña. Contamos con un amplio catálogo de pintura y escultura de artistas gallegos, a la vez que también pintura y arte nacional e internacional. Estamos en la calle Rubine, número 17 Bajo, La Coruña. Teléfono 881 91 75 25. Página web www.xerion.es. Ah, y no se olviden de nuestro teléfono móvil 686 13 62 99. Galería de Arte Xerión, su galería de arte en La Coruña. Hoy, en Encuentros en la Galería, vamos a comentar su actual exposición, con las obras de los pintores Diego Canca y el pintor Barberán. Una exposición que comenzó este pasado 9 de octubre y que permanecerá hasta el próximo 31 de octubre. Diego Canca nació en Ceuta en 1948. Además de pintor, es escultor, grabador y escritor. Es miembro honorario del Instituto de Estudios Ceutíes. Está considerado por la crítica como uno de los grandes pintores del realismo del panorama artístico español. En Churriana de la Vega, donde ha dirigido la Escuela Municipal de Pintura durante 15 años, tiene una calle que lleva su nombre. Organizó el llamado Proyecto 10, que consiste en una exposición con la obra de 34 de los grandes artistas realistas de España. En cuanto a su faceta como escritor, ha publicado la trilogía Cáncer, compuesta por Te espero en el mar, Dolores la Mala y Todas las persianas no son blancas. El día de la exposición, Diego Canca muy amablemente nos permitió una breve entrevista. Así se desarrolló dicha entrevista. Bueno, pues estamos hoy jueves, día 9 de octubre, aquí en la inauguración de la Galería de Arte Xerión, donde podemos contemplar la obra de dos artistas, Diego Canca y de Barberán. Y muy amablemente Diego Canca se ha aceptado esta pequeña entrevista con Cadena Universal Radio. Muy buenas tardes, Diego, y gracias por tu atención. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, la primera pregunta, ¿cuándo le dijo a su madre quiero ser artista? Bueno, nunca, yo nunca, estas cosas que se suele decir, soñaba desde pequeño con ser artista, no entraba en mi forma de ver las cosas. Yo lo único que sé es que desde muy pequeño cogí un lápiz, bueno, más que nada un carbón. Entonces las cocinas, al menos la que había en casa, era de carbón, y me di cuenta que haciendo un garabato y uniendo garabatos salían formas, y a partir de ahí fue creciendo esta afición a garabatear, ¿no? Me ganaba buenas broncas a cuenta de eso, pero a esa edad soñar con ser pintor, yo no sabía exactamente lo que era eso, y eso uno empieza a decir, yo soy pintor después de muchos años de trabajo. ¿Un pintor autodidacta o por escuela? Autodidacta, totalmente, sí. Bueno, autodidacta relativamente, porque sí es cierto que he estudiado profundamente los tratados de pintura, por ejemplo, el de Ralph Mayer, era mi catecismo, este me lo empapé, y a través de ese tratado empecé a investigar cuestiones químicas para elaborar medios
según el estilo de pintura, que si iba a ser óleo, si iba a ser acrílico, si iba a ser acuarela, ¿no? O técnicas secas que también se podían sumar con aditivos especiales concretos. Eso a través de mucha investigación. Y entonces pues he aprendido no solamente de esos estudios, sino luego de ver muchísimas exposiciones, estudiar museos profundamente y estar viviendo la pintura con mucha pasión. Pues para ser autodidacta es magnífica la obra, esta obra de Diego Campo que estamos presenciando. Estabas comentando que estudiaste diferentes técnicas. ¿Cómo define la pintura Diego Campo, su pintura? Mi pintura, la crítica la refleja como dentro del realismo, hiperrealismo, ¿no? Yo la defino de otra manera, más conceptual, porque los títulos de mis obras es lo que indica el camino que yo quiero representar, que quiero expresar. Si ves un barco, una pera o algo así, no esperes que el título sea barco y pera, ¿no? Hay una dedicación a algo que quiero expresar a través de un sentimiento, a través de una relación, a través de cuestiones de ese tipo. Volviendo un poco, ¿qué recuerdos tienes de tu primera obra? No esos carboncillos con el carbón de la leña, sino tu primera obra realmente que dices, esta es mi primera obra de arte. ¿Cuál podrías definirla? Hace muchos años, y yo ten en cuenta que yo empecé a ganarme la vida con 14 años en Barcelona haciendo retratos. Fui de los pioneros que pintaban en los paseos marítimos, en plazas y todo esto. Tenía 14 años, no había cumplido aún 15 cuando empecé a hacer esto. Tenía que hacerlo bien porque si no, no comías, no te pagaban y no comías. Y esa fue mi fuente de ingreso. Entonces quiere decir que hice muchos retratos, pero el óleo, el primero que yo conservo en memoria y que ese jamás lo quise vender, a pesar de que muchos coleccionistas de obras posteriores lo han querido tener, ese no lo he vendido. Ese lo pinté, no había cumplido 14 años, no tenía conocimiento de cómo funcionaba el óleo y empecé a pintar y lo conservo con un cariño enorme. Entonces esa es realmente mi primera obra en la que yo soy consciente que quiero seguir pintando. Pero un poco de descripción de esa primera obra, que era un bodegón, era un paisaje. No, eran dos niños. Yo soy de Ceuta, entonces he viajado a Marruecos mucho a pintar, ¿no? Y entonces, pues allí en la población de Ceuta, la población marroquí, hay un buen número. Entonces me encontré dos niños que estaban pidiendo limosna en aquella época, pertrechados con la ropa que suelen vestir ellos, aunque eran muy pequeñitos. Y se me quedó muy grabado en la retina y empecé con los recuerdos o con lo que me quedaron en la memoria a darle forma. Y bueno, quedó una obra que aún al día de hoy la miro y se me eriza la piel. ¿Y tu primera obra la vendiste a nivel particular o ya fue una exposición? Las primeras fueron a nivel particular, es decir, me compraban, porque luego cuando empiezo a entrar en el circuito de galerías, empiezo a entrar con colectivas que se vendían rápidamente. Luego pronto empezaron las individuales, pero ¿qué pasaba? Que tardaba en preparar una exposición individual. ¿Por qué? Porque si surgía alguien que me quería comprar, lo primero era vender, ¿vale? Y vendía y ya está. Luego para empezar a hacer individuales me quedaba corto de obra y tenía que trabajar como un poseso para poder cubrir las paredes. ¿Alguna cosilla más de don Diego Canca que puedas decirnos que yo no te he sabido preguntar y tú quieras reflejar? Bueno, lo que sí quiero reflejar que esto es un oficio, a mí me gusta llamarle oficio, que como no se tenga pasión, como no se tenga ilusión, pero sobre todo pasión, mucha pasión, es imposible de continuar porque es complicado, es casi heroico vivir del arte, ¿no? Y hubo unos tiempos que la cosa se vendía muy bien, ahora
pues a partir de la crisis de 2008-2009 se sufrió un bajón, luego han desaparecido en los últimos tiempos un buen número de galerías. El porcentaje de galerías privadas, serias, se ha reducido mucho, casi un 80% se ha perdido. Y las galerías que quedan, pues por ejemplo, como esta de Serión, es una galería en la que uno viene con confianza por el movimiento que da la directora a los artistas, por el cariño con que nos trata y con el afán de que ambas partes tenemos que unirnos. Es como formar un matrimonio que tiene que estar bien avenido para que la pintura funcione y que el público que quiera asistir a estas exposiciones, que lo haga gustoso y sabiendo de que va a encontrar trabajos de muchísima calidad. Pues Diego Canca, muchísimas gracias por su atención y le dejo ya para que atienda al público que está pues llegando. Muchísimas gracias, ha sido un placer y encantado de... Ojalá que repitamos mucho esta entrevista. Gracias. En cuanto al otro pintor, cuya obra está expuesta en dicha exposición en la Galería Serión, que comenzó este pasado día 9 de octubre y que permanecerá hasta el 31 de octubre, es el pintor conocido como Barberán. José Antonio Díaz Barberán es un gran maestro hiperrealista malagueño, que desde 1980 lleva realizando más de 38 exposiciones individuales en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, París, Londres y Bruselas. A nivel nacional, en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Santander y La Coruña, entre otras. El día de la inauguración de su obra en la Galería Serión, tuve ocasión de mantener una breve entrevista. Así fue como se desarrolló dicha entrevista. Bueno, pues seguimos aquí con otro de los artistas que expone en la Galería de Arte Serión, hoy jueves día 9 de octubre, y una exposición que estará hasta el próximo día 31 de octubre. Ahora nos encontramos con el artista Barberán, al que le agradecemos muy amablemente que atienda a los micrófonos de Cadena Universal Radio. Muy buenas tardes, Barberán. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que solemos hacer es ¿cuándo le dijo a su madre quiero ser artista? Pues ya hace bastantes años. Vamos, desde pequeño mi padre tenía una fábrica de marcos y molduras. Entonces yo me crié entre óleos y pintores como, bueno, él iba a inauguraciones, a exposiciones y quería estudiar medicina. Pero cuando le dije que iba a ser pintor, vaya cambio, ¿no? Qué disgusto le di a los padres, sí. ¿Y es autodidacta, Barberán, o pasaste por algún tipo de escuela? Prácticamente autodidacta, porque yo estudié en la Escuela de Arte y Oficio en Málaga y no hice la carrera en la Facultad de Bellas Artes. Simplemente era eso, la Escuela de San Telmo de Arte y Oficio. Y luego, a partir de ahí, que era una pintura muy academicista, muy clásica, fui a base de investigación y de ir probando técnicas, viendo a grandes maestros y fue como evolucioné hacia el hiperrealismo. ¿Qué grandes maestros ha influenciado un poco la pintura de Barberán? Bueno, a mí me influenció mucho, aparte de los clásicos, como puede ser Velázquez o Goya o Murillo, todos los clásicos, pero me influenció mucho también la pintura, el hiperrealismo americano, que hacía era la vanguardia, ¿no? en aquellos años. Y entonces me llamaba mucho la atención cómo pintando objetos cotidianos, pero muy actuales, daba esa sensación de modernidad, de frescura, ¿no? Era ese clasicismo como se hacía antes del impresionismo y tal, ¿no? ¿Cómo define su pintura, Barberán? Yo la defino como realismo, porque digamos el hiperrealismo, el hiper es una definición de grande, ¿no? Entonces me gusta de pintar los objetos con mucho detalle, con mucha calidad, pero no pasándome de formato, sino más bien el formato real que tienen los objetos, ¿no?
La proximidad se ve claramente en la obra, que son pequeños objetos, como dices tú, y además muy, muy meticuloso. ¿Qué diferencia encuentra entonces entre el hiperrealismo y el realismo? ¿Es simplemente eso, el tamaño? Yo creo que es simplemente el tamaño. Cuando uno se acerca a un retrato, que hay compañeros, ¿no?, que están haciendo figuras como Eloy Morales y tal, ¿no?, que una cara, a lo mejor un retrato que mide 2 metros por 2. Claro, cuando lo reduces y lo pones en un catálogo, parece realmente una fotografía, al reducirlo, pero claro, al tamaño natural es enorme, ¿no?, la obra, ¿no? Cuando a mí me gusta de hacerlo, tanto la obra, que sea el natural, tamaño natural. No me gusta, es la diferencia que yo le veo entre el hiper y el realismo. ¿Qué recuerdos tienes de tu primera obra? Que pintaste, que dijiste, esta es mi primera obra. Bueno, era muy pequeño, ya le digo, porque mi padre, como al estar vinculado con la pintura y los marcos y con los pintores, lo primero que hizo, cuando yo era muy pequeño, me hizo, especialmente la carpintería que tenía, me hizo una maletita de pintura que iba con la paleta y los pinceles y tal. El recuerdo así como de niño pequeño que yo tengo. Y pues empecé a pintar igual que pintan los niños pequeños, al óleo, pero sí que una casita con su arbolito, es los recuerdos que tengo yo de las primeras pinturas, ¿no? Esa es la primera. ¿Y tu primera obra vendida la hiciste a nivel individual o ya en una galería colectivamente? No, las primeras obras que yo vendí fueron esporádicamente, que veía a alguien algún cuadro mío, o estaba estudiando todavía yo estudié en el Seminario Diocesano de Málaga, y entonces allí ya pues los mismos profesores decían, mire, pues oye, que este chico es que pinta muy bien y tal, ¿no? Algunos amigos de compañeros de colegio, los padres que me habían comprado, son los recuerdos que yo tengo de la venta de las primeras obras, ¿no? Luego ya más adelante sí estuve ya en galería, ya exponiendo, empezando por la caja de ahorro de Ronda, en fin, de estas salas que daban a los que empezaban para poder ir promoviéndolo, ¿no? ¿Qué valoración tiene Barberán de la pintura en la actualidad? Valoración económica. Sí, el mundo de la pintura, ¿cómo lo ve actualmente? La pintura... Después de la crisis del 2008... Exactamente. No ha remontado, no llega a remontar, digamos, en nivel de ventas como estaba anteriormente. Eso ha habido un parón importante. Pero de todas formas, hay a ciertos niveles sí se suele vender. Pero es muy difícil ahora mismo. Bueno, Barberán, ¿alguna pregunta que no he sabido preguntarte y quieras comentarla? Es el momento. Bueno, simplemente que muchísimas gracias por la atención que me habéis dado, y que bueno, que la exposición está hasta el 31 de octubre aquí y está abierta a todos los públicos. Que vengan por lo menos a echarle un vistazo si tienen tiempo. Porque una galería es eso, para ver la obra. Exactamente. Aunque no se tenga el afán de comprar pero el arte siempre enriquece, ¿no?, la vida. Pues Barberán, muchísimas gracias y te dejo ya para que atiendas a los invitados. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Pues señoras y señores, esto ha sido todo por hoy en este Encuentros en la Galería. Hoy hemos comentado su actual exposición, que estará permanente desde el día 9 de octubre al 31 de octubre. Muchísimas gracias por su atención y un saludo de quien les habla, Marcial González.